Pues así a lo tonto modorro son las 8:33 minutos, 7:33 en las Islas Canarias, así que es el momento de comenzar nuestra tertulia de hoy. Hoy con la queridísima y deslumbrante doña Carmen Álvarez Vela. ¿Qué tal está usted? Muy bien, pues con ese saludo mejor. Muy buenos días. ¿Para qué vamos a saludar mal, pudiendo saludar Pudiendo bien? ser exagerados, claro que sí. ¿Exagerados? No. Cualquier halago a su radiancia siempre será pequeño. Don Antonio O'Mulony, también guapísimo y deslumbrante. Radiante. No tanto. Muy buenos días. ¿Qué tal está usted? Bueno, ¿por dónde quieren que empecemos? Tenemos, don Julio, esas declaraciones de Pedro Sánchez sobre su mujer y su hermano y lo inocentes que son. Escuchen, y si nos están ustedes viendo, además de escucharnos, fíjense por favor en la gestualidad, fíjense por favor en el lenguaje corporal de Sánchez. Sobre mi hermano y mi mujer, pues a ver, yo creo que, como he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. ¿Nos toca defender la verdad? Pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer pues son inocentes. Y espero que cuando eso suceda, y la justicia así lo dicte, pues tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo pues todo lo que está planteando en este caso el juez Peinado. Este golfo dice, nos toca defender la verdad, pero pedazo de golfo, si llevas año y medio que podías haber defendido la verdad, podías haber salido a la palestra y explicarnos, miren, no, lo que se está diciendo sobre mi mujer es esto y esto. Esto es mentira, por esto. Esto no es mentira, pero es irrelevante por esto. Esto no es mentira, es relevante, pero está mal interpretado por esto y por esto. ¿Por qué no has defendido la verdad en año y medio? Es decir, este perfecto impresentable quiere que normalicemos que no está obligado a dar ningún tipo de explicación sobre lo que hacen su hermano y su mujer. O sea, que es una cosa espectacular. Y encima aquí toda la prensa española tragando, en vez de asaetearle desde hace año y medio en cada rueda de prensa y en cada pregunta, diciéndole, ¿me puede usted explicar cada uno de los extremos de las implicaciones de su mujer y su hermano? No, es que si no quería, eso lo primero, podía haber dicho, pues esto que se ha publicado, que se reunieron en Moncloa, por ejemplo, el decano de la Complutense con mi mujer, tal, no sé qué, esto es mentira. Bueno, simplemente es tan sencillo como querellarse, porque por decir mentiras a los medios que lo han sacado, y no lo ha hecho. ¿No lo ha hecho por qué? Porque está la exceptio veritatis. Es decir, yo me querello y si eso es verdad, pues resulta que no... Que mi querella queda en nada. Claro. Pero vamos, es que... Entonces, ¿por qué no se ha defendido? Por eso, y entonces, ¿qué es lo que ha hecho en vez de querellarse o en vez de defenderse diciendo que eso es mentira? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues tratar de meter mano a la justicia, cosa que lo llevan en la sangre, meter mano a la justicia para controlarla y que la justicia no les condene cuando les toquen. Lo que pasa es que cuando les ha tocado el juez Peinado se ha hecho lo imposible para desacreditar al juez Peinado. Es decir, es que lo que se ha dicho es verdad. Si a mí se me dice en una publicación que he hecho algo que es ilegal, que atenta contra mi honor, que atenta, porque es mentira, que atenta contra mi comportamiento decente, contra la decencia de mi comportamiento, que atenta contra todo, yo, vamos, es que salgo, doy una rueda de prensa y sobre todo es que me querello, es que es básico. Es que es básico, pero no lo hace por eso, porque es que en un tribunal lo primero que rige es la exceptio veritatis, ya está, y si es verdad, pues entonces no le da ningún rédito. Bueno, Sánchez ha tenido la oportunidad la sigue teniendo, de sentarse y contarnos todo. Por qué lo que él defiende, por qué es así, por qué son inocentes su hermano y su mujer. Pero no solo eso,
tuvo la oportunidad de hacerlo delante del juez. El juez Peinado fue a su casa y se negó a hablar. O sea, si tan convencido está de que su mujer es inocente, ¿por qué no se lo dijo hoy al juez? No, se negó a declarar delante del juez en el proceso contra su mujer. Pero Sánchez, al final, el vídeo es... Sánchez es un cursi, y como todo cursi es un totalitario en potencia. Sánchez ya en ejercicio, de hecho. ¿Habrá algún cursi que no lo sea? No, en el fondo, cuando rascas a su escala, cada cursi, todo cursi es un totalitario y tiene que imponer los sentimientos por encima de la realidad. Y Sánchez quiere imponer su versión, aunque no tenga ningún tipo de relación con la realidad, sobre la ley. Esa es la aspiración de Sánchez y en ello está. De hecho, en Sánchez se está consagrando una cosa que permite nuestro sistema sociopolítico, nuestro régimen, que es que alguien sin hacer ninguna ley y sin legislar pueda permanecer durante 4 años en la Moncloa, al menos durante 4 años. Porque si el Congreso una vez vota por mayoría que ese señor sea presidente, ese señor no tiene que hacer nada, ni siquiera presupuestos, para permanecer en la Moncloa. Entonces, claro, Sánchez quiere imponer que no tener que dar explicaciones. Bueno, es que lo consigue. La verdad es que lo consigue. Lleva en la Moncloa desde 2018. Yo no sé cuándo fue la última vez que de verdad hizo una entrevista o una rueda de prensa real, no una comparecencia con medios viendo, oyendo y callando. Y claro, se le permite, como dice usted, Luis, sí, se le permite. Estamos un poco inermes o muy inermes ante un tirano como Sánchez, que además ya va por los jueces. Ayer también volvió a decir, a nombrar al juez Peinado. Ya no es que vaya contra el sistema, contra el Poder Judicial. Va contra seres humanos, contra españoles, que en teoría tienen derecho a que el gobierno no vaya contra ellos, porque por mucho que sean jueces o sean lo que sea, y lo hacen abiertamente, además lo completa Rufián. Y aparte es que miente, o sea, porque está hablando de su hermano y su mujer, y entonces lo deriva hacia el juez Peinado. Si que a tu hermano Peinado no le ha hecho nada, que a tu hermano le han mandado a juicio todos los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por unanimidad. O sea, ni siquiera la juez Viedma, que es la que hizo la instrucción, y la manda al tribunal, y el tribunal por unanimidad ha mandado a juicio a tu hermano. Y es que al juez Peinado, las instancias superiores, la Audiencia Provincial de Madrid, le ha corregido alguna cosa menor, pero ha validado el resto de la instrucción. Por tanto, no es el juez Peinado, es la Audiencia Provincial de Madrid. Es decir, es que son decenas de jueces los que están mandando a la cárcel o procesando a la mujer, al hermano, a Cerdán, a Ábalos, a Coldo, a García Ortiz, incluso algún caso, como es el de Cerdán, Ábalos, Aldama, etcétera, etcétera, quien lo lleva no es precisamente un juez facha. O sea, Pero es que hay dos cosas. Uno, él cuenta con que, y la gente que sabe, yo digo Peinado que ya le suena a todo el mundo y la gente no sabe si lo ha hecho la audiencia de Badajoz o quién lo ha hecho, ¿vale? O la juez Viedma. Entonces, él cuenta con eso, cuenta con que la gente no está al tanto del día a día. Y él, con lo que no cuenta es que hay mucha gente que tenemos oídos y ojos, y entonces, y que hemos visto a su hermano, que se requería decir, ¿dónde estaba el Instituto de Artes Escénicas? Esto, pues, supongo que en el despacho donde ahora estoy yo. ¿Y qué hacía el Instituto de Artes Escénicas? Silencio y no valorativo, y silencio inventativo, y perdón por esta palabra que me acabo de inventar, pero dice David Azagra, dice, pues se ocupa de las artes escénicas. Es decir, todo esto lo hemos visto y oído cualquier español que haya puesto una radio y alguna televisión. Y ahora hablamos de los medios. Y alguna televisión. Entonces, claro, a mí, yo no sé si eso es delictivo o no saber qué se le... Pero sí sé que ahí hay un tomate de narices. Sí sé que el hermanísimo, que era el asunto con el que nombraban los correos electrónicos, cuando este señor iba a entrar en la Diputación de Badajoz, sí sabes que ahí había un nepotismo brutal.
O sea, pero de libro. Entonces, las responsabilidades penales, si no eres penalista, pues no sé cómo se van a tipificar, si va a ser tráfico de influencias. No sé exactamente, porque eso ya doctores tiene la Iglesia y penalistas tienen los tribunales. Pero es que no hace falta más que sentido común, como decía usted esta mañana, para saber que es que decentes no son, y podrán, o sea, y es que me da igual, o sea, es que no sé si el resultado final en los juzgados, pero que yo he visto salir a una tipa, que es doña Begoña Gómez, diciendo en unos anuncios hace años, que es que yo flipaba y que decía, ¿quieres saber? Era un anuncio en el que decía, ¿quieres saber cómo captar fondos públicos? Ese anuncio lo he visto yo, Carmen Álvarez, que no soy nadie, y lo habrá visto Pepito Pérez, Luis del Pino y Antonio Muloni. Decir, ¿quieres saber cómo captar fondos públicos? Apúntate a mi cursillo Cátedra X, que ya no sé lo que ha sido. Eso, incluso dice, aunque no fuera ilegal, es inmoral. Exactamente, y yo quedarme con los ojos a cuadros y decir que, digo, que a lo mejor yo soy un poco picajosa, ¿no? Digo, pero esta pava es la mujer del presidente y está vendiendo un curso / cátedra / lo que sea, diciendo cómo captar fondos públicos. O sea, y a mí eso ya me parecía inmoral. Y es que como, ¿sabes lo que pasa? Que es que cuando la inmoralidad y la indecencia y la impudicia es tan brutal, ya la gente llega a dudar de su propio criterio. Entonces, coges, y cuando alguien es tan descarado y cuando alguien tiene tan poca vergüenza, coges y dices, pues yo debo ser una rara. Pero yo juraría que este tío va desnudo. Pero vamos, que a lo mejor soy yo, ¿eh? Y entonces tienes que preguntar al lado, oye, este tío está en pelotas, ¿no? No sé. No, a ver, antes ha dicho don Antonio Omuloni que este hombre pues tenía la posibilidad de explicar pues todo lo que ha hecho su mujer, bien en rueda de prensa, bien ante el propio juez, cuando el juez fue a Moncloa. No es que tuviera la posibilidad, es que tenía la obligación. Sí, es que un político tiene siempre, pero tiene encima la posibilidad. Un político tiene la obligación, si sale cualquier cosa que le mancha, pues de comparecer inmediatamente y dar explicaciones a la ciudadanía. En política no rige la presunción de inocencia, todo lo contrario, rige la presunción de culpabilidad. Y si sale la información de que la mujer de Sánchez está aprovechando su posición para hacer negocios particulares, pues tiene Sánchez la obligación de salir y explicar con pelos y señales las cosas. Y si no las puede explicar, irse a su casa, dimitir como presidente de gobierno. Y aquí estamos normalizando que este señor y sigue, y no da explicaciones nunca por nada. Y, por cierto, la clase periodística española, en fin, vamos, merece el descrédito que tiene. Una parte, ¿eh? Porque otra parte sí, ha sacado hay 4 gatos cosas. que... Sí. No, ha sacado muchísimas cosas. Pero estamos hablando de un señor que ha dado ruedas de prensa sin prensa. Pero ¿quién ha sacado muchísimas cosas? Los medios online. Nos ponemos a enumerar, pues The Objective, El Mundo, El Español, El Confidencial, Voz Populi, OK Diario, Gaceta... en el medio, en el campo radiofónico y televisivo, pues grupo mediático está en la brecha y hay alguno más, pero somos chiquititos. Los grandes medios, todos poniendo el cazote para que les llenen de decenas de millones de euros y todos comportándose como auténticos serviles. O sea, es que es una cosa brutal. Absolutamente. Es que en España no hay prensa privada apenas, hay prensa pública y prensa concertada, pero privada es poquísima la que hay, porque no solo te juegas... No puedes sobrevivir porque es muy difícil económicamente, sino además te juegas que Hacienda, que la agencia tributaria te persiga, que no poder contratar a nadie, o simplemente te juegas no solo la Hacienda, sino a veces también la libertad. Hay muchos periodistas que lo sufren. El debate también es más de fondo también en cuanto a... Hemos degradado tanto la vida pública que ya nos agarramos a lo que dice la ley. ¿Esto es ilegal o no es ilegal? Yo creo que
que diga lo que diga los juicios cuando toquen, digan lo que digan los jueces, cuando juzguen a la esposa, al hermano, al número 2, al otro número 2, a casi todo el círculo del presidente del gobierno, más allá de eso, no está legitimado para ser presidente del gobierno. O sea, alguien cuya esposa, sus únicos méritos son levantar fondos públicos por vivir en la Moncloa y gestionar saunas gays, prostíbulos gays, donde se grababa a la gente y se cometían delitos, sinceramente, ese señor no puede ser presidente del gobierno. No puede serlo. Aunque no haya ninguna sentencia de ningún juez que diga que Begoña Gómez ha cometido delitos. Todo apunta a que los ha cometido. Luego pasará lo que tenga que pasar. De hecho, Sánchez sigue confiando en que algo harán para que la justicia diga que no los ha cometido. Me da igual. No está capacitado, no está legitimado para presidir un gobierno, ni para tener ningún cargo público, ni para ganar ni un duro de nuestros impuestos. Y de hecho, Rufián lo ha explicado muy bien. Rufián, cuando decía ayer que él ya avisó al PSOE de que esto era el peligro de no poner a sus jueces, bueno, ese es lo que están. Porque, de hecho, el sueño de esta gentuza no es ya poner a sus jueces, es ser ellos los jueces. Que es lo que un poco deja caer Sánchez, ¿no? De ahí que su opinión valga. De ahí la ley propuesta por Bolaños, y que tanto por les PP. preocupa y que la ley de la reforma. de Bolaños, sí, bueno, claro, ese es el plan. Es que, claro, es que los jueces no entren por oposición, por una durísima oposición consistente en conocer todas las leyes y en una prueba brutal de muchísimo estudio, de capacidad, de esfuerzo y de todo, sino con el eufemismo de la democratización, poder ser elegidos a dedo y así poder que sean más progresistas que conservadores. Que a mí ya cada vez que oigo hablar de progresistas, 10 conservadores y 10 progresistas, se me ponen los pelos como escarpias. Yo no quiero saber si un juez es conservador del Madrid o del Atleti. No lo quiero saber. Me importa un pimiento. Perdona, Tony. Perdona tú. El problema es que para ascender la carrera judicial, aun teniendo esas dificultades para entrar y todas esas pruebas tan exigentes y tan selectivas, para ascender sin llevar la etiqueta de conservador progresista es imposible. O sea, uno no llega al Consejo General del Poder Judicial sin el respaldo de uno de los dos grandes partidos o de una de sus sucursales. Hay alguno ahí puesto por la extrema izquierda de la extrema izquierda, alguno puesto por los nacionalistas, pero no hay ningún juez que... Sí, todo es un parlamento a escala como el Tribunal Constitucional. Son jueces, sí han pasado, pero luego es un parlamento. No todos los del Tribunal Constitucional. El Consejo General del Poder Judicial. En el Constitucional está el coladero de juristas de reconocido prestigio. O sea, quien a mí me dé la gana. Claro, si el prestigio es ayudar al PSOE, en su casa, de reconocido prestigio en su sector. Claro, en Ferraz. En Ferraz. Claro. O en Génova. Por supuesto, que viene a ser lo mismo. Pero lo que pasa es que están ustedes carcomidos por la envidia, porque a Pedro Sánchez le ha dado una medalla Bill Gates que solo nos ha costado 130 millones de euros, que son los que Sánchez le dio a la fundación de Bill Gates. ¿Ya les gustaría a ustedes tener una medalla? No, a mí me gustaría tener los 130 millones. Sí, ¿verdad? sería preferible. Pero de todas maneras, el ego de este señor es que es carísimo, ¿eh? O sea, 130 millones para que al colega le den una medalla. O sea, es que están pasando tantas cosas que estamos sobrepasados. Sí, es que la sensación que hay en la gente es este tío hace lo que le da la gana y nadie en la justicia le para los pies. O sea, aquí se produce una dana donde este canalla, que ahora envía un barco a la flotilla de Gaza, no envía al ejército durante 3 días y medio para ayudar a las víctimas de la Dana, hay 200 y pico muertos, y no pasa nada, nadie le persigue, y ahí anda intentando Sánchez centrar el tiro judicial en Mazón. Por cierto, con la anuencia de Feijóo, que parece que no se resiste mucho a la jugada, ¿no? Sí. No, le deja hacer. Como él no lo quiere hacer, o sea, Feijóo para eso es muy indolente, y entonces él dice, yo no quiero grandes cracks en el partido, yo no me mancho las manos, que lo haga el PSOE, que le dejen caer. Bueno, él no desobedece a su jefe, ¿no? Al final
lo de Valencia o lo de los incendios. Están los dos partidos hasta arriba y ninguno de los dos quiere plantarle cara al otro porque tiene demasiadas vergüenzas que tapar. Claro. Al final es el sistema puesto en práctica en su máxima expresión. Es muy difícil, pues sí, es muy difícil llevar al día todo lo que ocurre, es que es complicadísimo, yo entiendo. Claro, las familias están hasta arriba de pagar impuestos. El principal gasto de las familias españolas son los impuestos, que es mantener a esta gentuza. Y claro, llegan a casa de trabajar a las tantas de la noche, pues no estás para ponerte a ver las últimas tropelías que ha cometido esta gente. Que es una barbaridad. Que no da tiempo, es imposible. O sea, para leerte todas y para estar al día de todo lo que de todo lo que nos hace y de todo lo que somos víctimas, te tienes que leer varios digitales, por supuesto salirte de la televisión, o sea, de los grandes medios, y tienes que... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque dicen, es que los jóvenes ahora son muchísimo más opuestos, porque ellos se mueven en las redes sociales, se mueven en YouTube, se mueven en canales completamente alternativos, en los que se dicen cosas que... Y ahí los mayores son muchísimo más de mando a distancia. Es así. O sea, es así de triste. Literal, como dicen ahora, literal. Sí, total. Es que, claro, es que es así. No están domados los jóvenes. ¿Qué pasa? Entonces, pues vienen a la derecha de Franco, muchos chavales de 20 años, pero es que están hartos de ver que el sistema les defrauda y ya no están expuestos a la hipnotización de la televisión durante muchas horas al día. Es que es insoportable, ¿eh? Claro, y eso es sano. Porque tú dices, claro, es que tienes que sentarte, tienes que aprender y abrir la puerta a deprimirte, porque es deprimente lo que uno se encuentra cuando se expone a lo que está pasando constantemente en España, en casi todo Occidente. Hablamos antes, 130 millones porque Bill Gates condecore a Sánchez. Ojalá hubiese costado solo 130 millones y el gobierno de España durante los últimos 10 años, con PP y PSOE, no hubiese aplicado la Agenda 2030 como casi ningún otro país del mundo. Que eso sí que nos ha costado dinero y para empezar 100.000 abortos al año, por ejemplo. Y millones en pérdidas industriales, en agricultura, en una invasión descontrolada que degrada nuestros trabajos, que multiplica la inseguridad en nuestras ciudades, que encarece la vivienda, sobre todo en las principales ciudades, a lo bestia, porque además no hay oferta. Ojalá. Yo 130 millones a cambio de no aplicar la Agenda 2030 a un crowdfunding y algo sacamos. Sí, totalmente. Lo que sea. Sí, totalmente. Es una masa más. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y... ¿de qué quieren ustedes hablar? ¿De miserabilidades, por ejemplo? Como ayer se celebra un homenaje a Javier Lambán, fallecido de cáncer, expresidente socialista de Aragón, en las Cortes aragonesas, y el PSOE se negó a aplaudir. Pausa publicitaria y a ello. Que la izquierda, o en una parte de la izquierda, pues haya descerebrados que se dediquen a aplaudir la violencia contra el contrario, haya descerebrados que se nieguen a homenajear al contrario. Por ejemplo, casi la mitad de los congresistas del Partido Demócrata en Estados Unidos se negaron a votar a favor de una moción donde se condenaba el asesinato de Charlie Kirk. Pues al fin y al cabo lo puedes rechazar, te puede parecer indignante, te puede parecer repelente, pero entra dentro de la lógica, parece, ¿no? Ajá, es que creen que contra el enemigo todo vale. Pero lo de ayer del PSOE de Aragón es que se lleva la palma. O sea, ya no es solo contra el enemigo, es que ya es incluso contra el de su propio partido, que se atreva a discrepar del líder. Como Javier Lambán fue crítico con Pedro Sánchez, se le hace un homenaje en el Parlamento de Aragón y se niegan a aplaudir todos los diputados socialistas aragoneses. Se negaron a aplaudir al socialista que ha sido presidente de Aragón y que acaba de fallecer de cáncer. Hace falta, ser una secta perfecta. O sea, Sánchez se ha convertido en el reverendo Jones del Partido Socialista. Pues no sé si son una secta, a ver si... Iba a decir una burrada. Digo, a ver si se hacen un guaco. No, es una manera... Así terminaron los del reverendo Jones. Sí, pues... yo... Es que me es inexplicable. A mí me parece inexplicable. Aunque lo hicieran de la manera más falsa del mundo.
aunque no sintieran nada, aunque les repugnara Lambán, aunque todo. O sea, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Qué tienes en la cabeza para no aplaudir a una persona que ha fallecido y que ha sido el jefe del grupo durante años? O sea, es que es una gentuza de un nivel que verdaderamente... Y dices, ¿hasta qué punto hemos llegado? Porque ese espíritu es el espíritu que está rigiendo en toda la izquierda española. O sea, es que ese espíritu... Y occidental, porque efectivamente, como ha pasado con lo de Charlie Kirk y los demócratas, ese espíritu de desdén, de desprecio, de odio... de venganza, estos que hablan de los discursos de odio, cuando tú dices algo con la que ellos no están de acuerdo, no dices, este es un desgraciado, no, simplemente dices, yo no estoy de acuerdo con el aborto, esto es un discurso de odio contra la mujer. Esto es así. La vida de Charlie Kirk fue eso. Exactamente. Cuando nosotros decimos cosas con las que ellos no están de acuerdo, nosotros hacemos discursos de odio. Yo no estoy de acuerdo con la inmigración masiva. Eso es un discurso de odio. Bueno, pues estos son los que ni siquiera aplauden al que fuera su jefe que ha fallecido. Entonces, con lo cual, la pregunta, posibilidad? cojamos un diputado socialista de Aragón. O sea, ¿qué puede pasar por la mente de una persona para que hagan un homenaje en el Parlamento de Aragón a Javier Lambán y todos los que fueron adversarios políticos de Javier Lambán le aplaudan y tú no aplaudas? O sea, ¿qué razones puede haber? Se me ocurren dos. Una, que, en fin, el tío está cobrando un sueldito de diputado y dice, si yo aplaudo, pues es la última legislatura que cobro un sueldito de diputado, y además resulta que mi mujer está contratada en no sé qué ayuntamiento como asesora del Grupo Socialista y lo mismo me la echan. Podría ser una razón, ¿no? Qué triste que alguien, su vida y su dignidad dependa de toda esa mierda. Pero hay otra razón. A lo mejor alguno de ellos, pues resulta que es que le han nombrado donde le han nombrado porque había un dossier lo suficientemente gordo sobre él como para asegurarse su silencio y su lealtad para los restos, ¿no? No, está claro que en el PSOE Sánchez ahora mismo, o sea, no es vara de hierro. O sea, es que eso es como cuando con Stalin se borraban las fotos, se borraban los señores de las fotos. ¿Conoce usted la anécdota esa de época de Stalin, en una reunión del partido en las cercanías de Moscú, cuando termina de hablar el secretario general, dice viva Stalin, entonces se levantan todos a aplaudir y nadie se atrevía a ser el primero en dejar de aplaudir y estuvieron 17 minutos aplaudiendo? Ya al final, pues uno de los vocales dice, que no puedo más, se me están durmiendo las manos, se sentó, al día siguiente estaba en el gulag, ¿no? Evidentemente. Sí. Aquí no ha sido un aplauso infinito, ha sido un no aplauso infinito. O sea, es que es igual. No requiere esfuerzo siquiera, claro. Ni siquiera. Puro PSOE. Están en esa... Sí. Están en... Sí, ya, pero hoy no es aplaudir y mañana será aplaudir a todo lo que da. Es como monos a lo que dice el jefe. Es algo completamente incomprensible y alarmante en el punto en el que están. Sí, yo no sé qué tiene en la cabeza, la verdad, ni quiero saberlo. Gracias a Dios no soy capaz de saber lo que tiene un representante socialista ahora mismo en la cabeza, pero estos tíos que no aplauden a Lambán, que ha sido muy socialista. Sí. Lambán no ha sido alguien centrista, no, Lambán murió siendo muy socialista, ateo militante, tenía muy clara su posición, mucho más que posiblemente estos que seguramente le deban el cargo, la inmensa mayoría, porque Lambán lleva muchos años en Aragón, ha sido alcalde antes, y seguramente la inmensa mayoría le deban el cargo, se han debido a él, y ahora no le aplauden. Yo en la cabeza no sé qué tienen, pero alma me cuesta creer que tengan. Y al menos pusilánimes, o sea, el alma pequeña la tienen. Porque ¿en qué momento? Mira, en España, si una cosa todavía más o menos queda, es que cuando alguien se muere, más o menos se le respeta. Más o menos, todos. Sí, dicen que en España ¿cómo se dicen? Líbrenos Dios del día de las alabanzas. De las alabanzas. Pues eso, yo creo que ya ni siquiera tanto, pero... Se entierra muy bien. Se enterraba, sí. Sí, pero ya ni siquiera, ¿no? Entonces esta gente, claro, es que también que hay que tener para estar
representando al peso de Pedro Sánchez. Todavía, pues o un sueldo que no vas a volver a ver en tu vida, o eso crees, o que te tengan cogida por cierta parte. Me da igual. Y a todo un grupo. Pues claro, pues eso, que si uno no aplaude, el otro del de al lado tampoco, me voy a significar, Claro. porque viene porque viene Pilar Alegría luego a cortar cabezas, a hacer las listas, que además vamos a perder las autonómicas, pues me voy a quedar quieto donde estoy. Pero es una secta, es una mafia. Es una mafia cuando alguien no se atreve a aplaudir a su ex jefe, a su ex referente muerto, recientemente muerto, que lo único que ha hecho, si acaso, es criticar mínimamente a Sánchez, cuando ya además estaba a las puertas de Estaba morirse. completamente deteriorado, Sí. completamente hecho polvo, y sí, tuvo ese valor de ir y plantarse delante de Sánchez, ya en los últimos tiempos. Y eso es que es algo, o sea, pero no perdón más allá de la muerte. Es que es de una brutalidad tremenda. Y luego los discursos, es eso, los discursos de odio, yo no he visto nada más odioso y nada más indecente que lo que pasó ayer en Zaragoza. Estoy, o sea, verdaderamente pone los pelos de punta. Bueno, nosotros en el fondo aquí en España pues nos quejamos mucho de las cosas que pasan, porque miramos a nuestro alrededor y decimos, golfos por doquier, ladrones, gente que no da explicaciones, gente que no dimite aunque va camino del banquillo y esas cosas, ¿no? Y decimos, qué mal está España, qué raro es este país, deberíamos aprender de otros. No, aquí estamos mal, pero hay otros que están todavía peor. 2 ejemplos les pongo. Estados Unidos, donde pues eso, acaban de matar a un activista conservador y ahí anda media izquierda aplaudiendo el asesinato. O por ejemplo el ataque ayer contra un centro de detención de inmigrantes, donde un tío que está contra los centros de detención de inmigrantes y contra Trump abre fuego contra el centro de detención de inmigrantes y a quien mata es a 2 inmigrantes que estaban en el centro. Dices, están absolutamente piraos los de la extrema izquierda americana. Pero otro ejemplo europeo. Aquí nos quejamos de García Ortiz, el tío que hace desaparecer sus conversaciones de móvil para que no le empapelen. Bueno, pues un aprendiz. Vamos, un vulgar pelanas. O sea, quien sabe, es Ursula von der Leyen. Llevan 3 veces que Ursula von der Leyen se marca un García Ortiz. Borró sus mensajes con consultoras de defensa cuando era ministra de defensa alemana y se estaba cuestionando a ver si había habido por ahí trinque de los contratos, a ver si se había marcado un ávalos la señora. Pero es que borró sus mensajes con la cúpula de Pfizer en torno a todo el tema de las vacunas, con lo cual pues dice, no lo puedo tal porque se borraron por seguridad. Y ahora resulta que han borrado sus mensajes, han desaparecido sus mensajes de las negociaciones con Macron sobre el tema del acuerdo de Mercosur que destruye la agricultura europea. Es que enviamos los mensajes con la opción de autoborrado. Y dice, ¿perdone? Mala suerte. Pero, o sea, luego García Ortiz, pelanas de poca monta comparado con Ursula von der Leyen, ¿no? Bueno, es normal que sea la jefa del PP y del PSOE europeo, ¿no? Es la que más méritos ha hecho, desde luego. Lo de las vacunas es tremendo. No obligaron de manera directa o indirecta a cientos de millones de europeos a inyectarse un líquido cuando menos experimental, cuando menos, siendo muy generoso, y se forraron con ello. Y encima borraron las conversaciones, que por ahí andarán, igual que las de García Ortiz se han podido encontrar, y es lo que le va a llevar para adelante. Dudo mucho que las de Ursula von der Leyen no se puedan encontrar. Otra cosa es que haya voluntad o que sea más poderosa que el pringado de García Ortiz, que al final es un fontanero de Sánchez, que bueno, pues está haciendo lo que está haciendo, da pena verle y va a acabar mal, pero no es nadie. Pues al final Ursula von der Leyen aunque tampoco, pues tendrá sus jefes, obviamente, pero es la cabeza de la Comisión Europea y entiendo que tiene más posibilidades de que, bueno, es que se borraron de verdad. Pues seguramente no. Von der Leyen es la corrupción con patas. O sea, es la corrupción con patas. Y es la que hizo la campaña, vino aquí con Feijóo a hacerle la campaña europea al PP. No nos olvidemos. Y
es el símbolo de la muerte, es el símbolo de la muerte de la Unión Europea, von der Leyen. O sea, es el símbolo del rechazo a Europa de muchísimos ciudadanos europeos. Porque yo entiendo que yo a Europa no la rechazo, o sea, yo soy europea. Primero soy española, evidentemente, y soy europea. Más que ellos. Por supuesto, porque Europa no se concibe sin España. Pero vamos, y también soy hispanoamericana, no americana, pero pertenezco a la hispanidad antes o a la vez que a Europa. Pero el símbolo de von der Leyen es que la hispanidad es Europa. Claro, es que se desarrolla a la vez, España desarrolla la hispanidad a la vez que va desarrollando Europa, hace 5 siglos, ¿no? Y por Italia, por Francia, por Flandes, o sea, eso es apasionante, pero bueno, no es ahora el tema. Pero ese desprecio, ese odio, ese miedo, ese desdén que hay ahora hacia Europa es culpa de las von der Leyen, y ella lo aúna todo, porque aúna PSOE y aúna PP. Es la que, como decía antes don Antonio, la que se ha cepillado la agricultura, ganadería, todo con lo que un hombre puede ganarse la vida por sí mismo. Un país, todo con lo que un país se identifica, su propia tierra, su propia nación, su propia industria, su identidad, todo, ellos se lo quieren cepillar todo. A esta señora, a la Comisión Europea, no la votamos ninguno. O sea, de hecho, en la última votación te sorprendía, dicen, la han vuelto a elegir, con todo lo que sabemos de ella, la han vuelto a elegir. Ahora sabemos que se han borrado tantísimos mensajes y tal, y da lo mismo, no le va a pasar nada. El escándalo de Pfizer, sabíamos todos en las últimas elecciones europeas que se había producido, sabíamos que eso había sido, iba a decir una merienda de negros, pero me da miedo que le cancelen el programa. Una merienda. Una merienda de gente muy morena. Bueno, pero sabíamos que había habido infinidad de irregularidades, que nos habían hecho un experimento en Europa. Nada, no hay quien los quite. De ahí que los movimientos patriotas y el movimiento Patriots tenga tantísima importancia, porque es necesario no ir contra Europa, sino que Europa vuelva a ser lo que sea, una Europa de naciones y no un organismo supranacional, que es lo que representa von der Leyen. Sin ningún control democrático. Pero es que además, una cosa que a mí me flipa de España: tú a un vasco, a un gallego y a un andaluz de Juanma le dices que le van a gobernar desde Madrid, y dice, ¿cómo? ¿Que a mí me van a gobernar desde Madrid? Pero en Madrid, ¿qué saben de mí? Pero es que esto me ha pasado con gente, a mí en Madrid no saben nada de mí porque no, pero no, es que lo ha dicho Europa, que no saben de ti. Oye, que te van a gobernar desde Bruselas. Bueno, eso ya es otra cosa. Si es von der Leyen, bueno, sí. Y le plantan una directiva que no... Pues a mí lo que me preocupa de todo esto es la constatación de que en realidad no es que las von der Leyen se las nombre a pesar de las sospechas de corrupción que la acompañaban, no. Es que se la nombra por las sospechas de corrupción. Igual que a un Borrell le nombraron ministro de Exteriores de la Unión Europea después de que a Borrell le pillaran traficando con influencias y le multaran por ello. Y a quien se ha nombrado presidenta del Banco Central Europeo es una señora que se llama Christine Lagarde, a la que pillaron en el caso Tapie dándole 403 millones de euros a un amiguete suyo, a un empresario, a Bernard Tapie, pagando con fondos públicos. Un tribunal francés la condenó por negligencia en 2016 en ese caso, pero no la condenó a nada, solo dijo
que era culpable de negligencia, pero no le impuso ninguna pena, y ahora anda en el Banco Central Europeo una señora con la que desaparecieron 403 millones de euros del Banco Central Europeo. ¿Por qué se nombra a esa señora? A pesar de que estaba... No, porque entonces los que quieran hacer golfadas, pues saben que tienen a golfos puestos en todas partes, que por supuesto van a favorecer las golfadas. Es que es tan triste como eso la Unión Europea es como en estos momentos. la antes, que el valor se le suponía y luego ya el valor era aprobado cuando se aprobaba. Aquí la corrupción se le supone y a estos la corrupción ya se les ha aprobado, con lo cual medallote. Venga, pase usted adelante que su corrupción está aprobada. Efectivamente. Pues así no vamos a ningún lado. O sea, el futuro de la Unión Europea es bastante negro. No me extraña que Trump llegue a la ONU o Vance a la conferencia de Múnich, se saquen la chorra y empiecen a mear a los europeos. Pues normal. O sea, en fin, perdónenme, queridos oyentes, por decir cosas que no debo, pero es que estoy hoy un poco indignado. Y estoy un poco indignado, no he hablado nada en el informativo, pero estoy muy indignado, no, más que indignado, estoy triste por la intervención ayer del rey en la Asamblea General de la ONU. El rey, pues entiendo que le escriben los discursos Pedro Sánchez, pero hay ciertas cosas que aunque te las escriban no las puedes decir. Ayer les leo un párrafo del discurso de Felipe VI ante la ONU. Dice: en Palestina, en la Franja de Gaza, no podemos guardar silencio ni mirar hacia otro lado ante la devastación, ante los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio. ¿Podría citarme un caso, el rey, de donde se haya bombardeado una escuela, un hospital o un lugar de refugio que no hubiera sido previamente tomado por Hamás y por tanto transformado en instalación militar? Dice: ante tantas muertes entre la población civil, sí, hay muchas, pero ¿quién es el responsable, Majestad? ¿O ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas? ¿Ante qué hambruna? ¿Puede usted proporcionar pruebas de esa hambruna y sobre todo decir quién es el responsable? ¿Puede usted, cuando dice desplazamiento forzoso, está usted sugiriendo que si se va a bombardear una zona, la población civil no debe irse de allí? ¿En serio está usted sugiriendo eso, Majestad, Capitán General de los Ejércitos? En todas las guerras del mundo se procura que los civiles salgan de la zona de combate, pero en Gaza deben quedarse como escudos humanos de Hamás. Esto es repugnante. Esto es la propaganda antisemita más asquerosa. Y me da igual que usted no tenga margen de maniobra político. Usted puede perfectamente negarse a leer ciertas cosas. Nadie le pone una pistola en la sien, y si usted dice yo lo siento pero este párrafo no lo leo, no lo lee. Por tanto, si lo lee es porque está usted de acuerdo con eso. Dice usted: repugna a la conciencia humana y avergüenza al conjunto de la comunidad internacional lo que está pasando en Gaza. Perdone, a mí lo que me repugna y a mi conciencia y me avergüenza es lo que usted dijo ayer en la ONU. Es lamentable y siento una enorme tristeza, y por eso no lo quería haber tratado, por eso no lo quise tratar en el informativo, pero luego, pues hablando con los tertulianos, me han preguntado: ¿no vamos a hablar de las palabras del rey? He dicho, pues bueno, venga, vamos a hablar de las palabras del rey. Lo siento, pero me ha dejado usted de representar. Y lo lamento muchísimo porque le he defendido más que nadie. Esto que usted ha hecho ayer es hacerse eco de la propaganda nazi, de la propaganda antisemita, de la propaganda goebbelsiana contra Israel y poner la presión sobre Israel en lugar de sobre los hijos de puta que el 7 de octubre entraron a violar mujeres, a matar niños porque eran judíos. Lo siento. Yo no quiero un rey que juegue a ser nazi. A tomar por saco. El discurso que dio ayer era el discurso comprado absolutamente, es un copia-pega del discurso de Hamás. Hay hambruna en Gaza, cosa que no existe. En Gaza puede haber lugares
donde hay hambre, pero sí hay alimentos, y cuando no hay alimentos no es porque Israel no lo haya dejado pasar, como se dice, sino porque jamás, y hay que decir la verdad en algún sitio, porque en España se está diciendo en muy pocos sitios, es porque jamás, según entran los camiones de ayuda humanitaria, se hace con los camiones para que los hombres de Hamás lo revendan. Y esto es así. Han pasado miles de toneladas de alimentos. Gaza tiene frontera con Egipto. Ahí también puede pasar toda la ayuda humanitaria, pero sin embargo Egipto tiene un muro, que me gustaría que vieran ustedes las fotos de cómo es ese muro, para evitar que huya ningún palestino. Que los palestinos pasen para allá. Pero bueno, seguimos con el discurso del rey. La hambruna, se ha demostrado que las imágenes que salieron terroríficas, es que hay making of de cómo se hicieron esas imágenes, y son, de verdad, búsquenlas, porque son terribles, de niñas llorando y tal, que alucinas lo actrices que son, pero se ve cómo esas mismas niñas se están riendo, una niña parece riéndose, la otra llorando y tal, están actuando, y el fotógrafo está fotografiando y tal, y luego montan toda la escena. Es decir, y están todas con cazos pidiendo comida, todas llorando, pero claro... termina de grabar la cámara y dicen, claro, venga, la disuélvanse. Exactamente. Y aparecen varias niñas, pues lo que pasa es que luego tenemos imágenes de un pobre niño palestino que ha muerto 7 veces. O sea, aparece en distintos casos. Israel bombardea un hospital y aparece ahí un padre con un niño muerto en los brazos. A los 3 días, Israel bombardea una escuela y aparece el mismo niño en brazos de otro padre distinto. Y dices, leche, ya está bien. Bueno, pues toda esta basura es la que ayer refrendaba el rey en su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas. Por supuesto que hay que denunciar, Majestad, la muerte de civiles, porque es indigno lo que pasa. Mueren civiles en Gaza, mueren niños, mueren mujeres, mueren hombres que no son civiles, que no son militares, mueren ancianos. Pero de todas esas muertes, sin ninguna excepción, el responsable es Hamás. Y eso es lo que usted tenía que haber dicho ayer. En lugar de eso, ha comprado la basura antisemita del canalla que tenemos en la Moncloa, que agita la banderita nazi para tratar de ocultar su corrupción. Lo siento, lo que ha hecho usted es indigno. Perdón un segundo, es que de verdad tengo que decir algo y ya le dejo a don Antonio. Sí, porque don Antonio nos está mirando. Sí, nos está mirando como les voy a tirar. ¿Estos antimonárquicos? Ya, no. Le voy a el tema de hospitales. A ver, esto no es una guerra normal. Es que Hamás, desde 2005, que gobierna en Gaza, ha hecho un entramado de Gaza como zona de guerra, en el que ha convertido colegios, hospitales y todo organizaciones civiles en zona de guerra. O sea, se ha resguardado ahí mediante túneles, ha puesto armas en escuelas, guarderías, hospitales, de tal manera que las zonas civiles las ha convertido en zona de guerra. Claro, y eso es un crimen de guerra, porque transformas automáticamente... porque estás utilizando a tu población como rehén. Entonces son doblemente culpables. Entonces están comprando que el rey de España compre la propaganda de Hamás, es que me parece gravísimo. Que un sectario como Sánchez o que sectarios como hay ahora mismo, todo el mundo está comprando la propaganda de Hamás, las cifras de Hamás, todo me parece atroz. Pero hombre, que el rey de España, por favor, un poquito de seriedad, porque esto está probado. La guerra que declaró Hamás contra Israel el 7 de octubre no fue una guerra al uso, no fue una guerra normal.
Entonces, no se está desarrollando de una manera normal. Aún así, Israel avisa, cuando va a bombardear una zona, avisa con tiempo, y de ahí los movimientos de población. Cuando va a disparar a una zona, y de ahí los desplazamientos de población. Incluso jamás impide en muchas ocasiones que esos movimientos de población se produzcan, porque para ellos sus propias víctimas son propaganda, y para ellos esas víctimas es ganancia, y nunca para ellos la muerte no es un horror. Para nosotros sí, para ellos la muerte, conviven con ella de una manera, la muerte anticipada quiero decir, conviven con ella de una manera pues muchísimo más natural de lo que nosotros hacemos, y la valoran muchísimo menos de lo que lo valoran los israelíes y cualquiera de los occidentales. Me voy a callar ya, pero podría seguir mucho rato. Bueno, esto es muy triste. Sobre lo que pasó ayer en Nueva York es muy triste. El rey de España, se llame como se llame, Felipe VI, se llame Felipe II o Carlos IV, me da igual. Felipe II no lo habría hecho, por Dios. No, el rey de España. Es que yo soy muy de Felipe II. Me da igual, que como se llame quien sea, el rey de España. Sí, el rey de España, quien tiene la corona del reino de España en ese momento. Se supone, sobre todo el rey constitucional actual, que no toma parte en las posiciones de un gobierno, que es una referencia imparcial y una representación de todos los españoles, sobre todo de puertas afuera, de puertas adentro también, pero bueno, de puertas afuera tiene más sentido todavía. Y cuando va a la ONU, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es un nido de dictaduras, básicamente, porque la mayoría de los países del mundo son dictaduras y lo que hay allí son dictaduras, va allí a ponerse del lado sectario de un gobierno que toma posición en una guerra en curso hasta el punto de reconocer un Estado que no reconocen sus propios habitantes. Jamás no quiere que Palestina tenga su propio Estado, porque nunca reconocerá el Estado de Israel. Y ha tenido 5 oportunidades a lo largo de la historia para hacerlo de manera oficial, y no los palestinos, no jamás, sino los gobiernos anteriores, que son los moderados, en teoría nos dicen, no han querido. Y el rey en esto toma parte. Yo aquí veo 2 cuestiones muy graves. El rey, vale, leyó un discurso que le escribieron. 100% se lo escribieron, no tengo ninguna duda. Se lo escribieron. Tiene la oportunidad de no leerlo. Si al rey le ponen un discurso, cualquier pelagatos de esto de la extrema izquierda, un discurso criticando a sus antepasados borbones, seguro que no lo lee. De hecho, la vez que más vehemente he visto al rey defender a España, y no fue a España, fue a sus antepasados, fue contra Petro en la toma de posesión, en la que desfiló la espada de Bolívar y no se puso en pie. Y no fue por defender a España, fue por defender a los borbones. Yo al rey le he visto defender a España gallardamente el 7 de octubre. Sí, yo estaba en Washington y lloré viéndolo, el día 3 fue. Y el día 3. Lloré viendo el discurso en Washington. Y ahí se comportó como debía. Pues a lo mejor es lo que tocaba. Esto de ahora... Pues no sé, don Luis, a lo mejor es que hizo lo que tocaba, porque quedó muy bien, y ahora también está haciendo lo que toca. Porque podría haber rechazado ese párrafo, no párrafo, ese buen discurso. Luego hay otro párrafo del que hay que hablar. Sí, sí, hay buena parte. Podía no haber leído esa parte, podía no haber tomado esa posición a favor de Hamás, a favor del gobierno de España, que es aliado de Hamás, o a favor de la Agenda 2030, o a favor del globalismo, que es lo que hace constantemente, muchas veces con el pin en la solapa. Podrían haberlo hecho, pero sobre todo podrían haberse reído luego con Sánchez y demostrarnos que no lo hizo obligado, sino que él se lleva muy bien con Sánchez. Y no es la primera vez que le vemos riéndose con Sánchez. A mí me habían contado la historia de que es que mira cómo frunce el ceño, Felipe. Sí. Es que lo hace por obligación, pobre. Y lo que tiene que aguantar. Y no, a mí esto no me lo tiene que contar nadie. Yo una vez en Washington, yo trabajaba en el Banco Mundial y fue Felipe, justo había sido la moción de censura, pero 2 semanas antes. Voló a Washington a un viaje que tenía preparado, fue con Borrell, ya estaba Borrell, y bueno, pues se reunió con los españoles que trabajábamos en el Banco Mundial. Hubo 2 corrillos, uno de los más progres con Borrell y otro de los más normales con Felipe, con el rey. Y cuando acababa la conversación nos dijo el rey, bueno, me voy ya, que con la que tienen montada en España... Lo dijo literalmente, esto no pasa nada, no soy Feijóo, lo puedo contar. Pues no parece ahora que esté en eso, ¿no? No parece que esté en esa sensación de que este gobierno tiene un caos montado en España. Y si lo cree y actúa así, es porque le preocupa más la supervivencia de la dinastía, ya Ortiz, no Borbón, que la prevalencia de España.
Estoy contigo. Y luego hay otra cosa que dijo que me pareció gravísima y que también es meterse en política. Es cuando dijo que queremos que España siga siendo un referente en los derechos sexuales y reproductivos. Sabemos que los derechos reproductivos, cuando se dice derechos reproductivos, estamos diciendo lo contrario, es decir, abortos. No es tener derecho a seguir adelante con tu embarazo, sino tener derecho, como dicen ellos, a interrumpirlo, que no es ninguna interrupción porque luego no se puede reanudar. Entonces, a mí eso ya me pareció el colmo, o sea, digo, o sea, entonces todos los españoles que estamos en contra del aborto y que tenemos todo el derecho a luchar en contra del aborto y a defender leyes que sean antiabortistas, y tenemos el derecho de por vida a buscar esas leyes, y yo de por vida las defenderé y las buscaré y votaré al partido que las busque. Digo, entonces, el jefe del Estado, que tiene que ser neutro, que no se tiene que derivar para un lado o para otro, ya está vencido de un lado. Es decir, sí, entonces, a mí me ha dejado del otro lado de la raya. Claro, entonces ya tenemos el PP, que es un partido abortista, y ya del PP para allá, todos son el PNV, que se suponía que era, que la gente decía Dios y leyes viejas, abortista. Todos son abortistas, solo queda Vox antiabortista. Es que somos, menos mal que somos muchos, pero y digo somos porque yo soy. Somos como los relegados, los arrinconados de España, ¿no? Ya nadie nos representa. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a hablar. ¿Se puede liar en Europa? Porque Trump acaba de decir, al ser preguntado, ¿deberían los aliados de la OTAN derribar las aeronaves rusas que entren en su territorio sin permiso? Y Trump ha dicho sí. Pausa publicitaria y lo comentamos. Bueno, ayer le preguntaba directamente un periodista, Sánchez, por Dios, a Trump. Esta equivocación es imperdonable, o sea, cualquier parecido entre Trump y Sánchez es inexistente. Bueno, ya saben ustedes que Putin ha estado tocando las narices en los últimos días, enviando drones a violar el espacio aéreo polaco, enviando aviones a violar el espacio aéreo estonio. Entonces ayer le preguntó un periodista directamente a Trump, ¿deberían los aliados de la OTAN derribar las aeronaves rusas que invadan su espacio aéreo? Y la respuesta de Trump fue una sola palabra, sí. Invadir el espacio aéreo no es un acto de guerra, por tanto no da derecho a Polonia o a Estonia a invocar el artículo 5 del Tratado de la OTAN y que la OTAN entre en guerra defensiva contra Rusia. Pero sigue siendo una violación de la soberanía y, por supuesto, si una aeronave militar de otro país entra en el espacio aéreo español sin permiso y no obedece a las órdenes de abandone usted inmediatamente nuestro espacio aéreo, por supuesto que ese país España tendría el derecho de derribar esa aeronave, más que nada porque representa una amenaza para la seguridad nacional del país. Así que bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque ya Polonia ha dicho, vale, o sea que Trump da el ok, pues tomamos nota y por tanto derribaremos, entiendo que quiere decir eso, las aeronaves rusas que entren en nuestro territorio. Yo veo muchas ganas de algunos líderes internacionales de meternos en guerras que no son nuestras. Además, al rey no le vi decir eso, no le vi hablar de la posición de España en el mundo y de la posición de España respecto a las guerras que hay en el mundo. Me habló de otras cosas. Tampoco le vi, por cierto, y ahora sigo, no le vi, y me hubiese gustado que el rey tomase partido cuando murieron decenas de miles de ancianos en centros de mayores confinados y abandonados, cuando la riada de Valencia, cuando los incendios forestales. Me hubiese encantado que el rey tomase partido en cosas que de verdad nos importan, nos afectan directísimamente a los españoles, y no en esto, que es propaganda sectaria de no sé si su amigo o su colega o su jefe o subalterno Sánchez. Pero en esto veo
con preocupación que hay un afán creciente en que en que el mundo vaya a una guerra. Veo que a gente le interesa. Hombre, al primero parece que a Putin, ¿no? Que es quien Sí. manda los aviones. No estoy diciendo... No, Usted- por usted supuesto. y yo. Sí, Eso Putin, creo yo. Por supuesto, o sea, yo no soy sospechoso de criticar a Trump, de los menos sospechosos que hay en España, pero sí se han reunido entre ellos y ha crecido, ha escalado la sensación de que la guerra es posible. Hace 2 meses se hablaba de que Ucrania estaba acabado. Pero ha escalado porque Putin, en lugar de reaccionar diciendo, bueno, pues calmamos las cosas y venga, vamos a iniciar un proceso que conduzca hacia la paz, coge y se dedica a enviar primero drones contra Polonia. Luego, nadie lo está poniendo en duda. en vista de Estonia. que tal, aviones. Bueno, pues sintiéndolo en el alma, pero la violación del espacio aéreo es un ataque a la soberanía y uno tiene el derecho de derribar esas aeronaves, y lo que Trump ha dicho es lo único que puede decir. Por supuesto que me parece bien. Trump sabe que eso es meter a todo Occidente en guerra. No. Bueno. Si Putin envía un avión sobre Polonia, ese avión representa una amenaza. Si las fuerzas de la OTAN derriban sobre territorio polaco el avión, eso no es una agresión a Putin. Por tanto, Putin no lo podría utilizar como excusa válida. Podría, si quiere, desencadenar un ataque contra países de la OTAN. Bueno, pues entonces será barrido del mapa. Es así. O sea, ¿qué hacemos si Putin nos ataca mañana? Pues defendernos. Entonces, ¿qué hacemos si Putin envía aviones a violar nuestro espacio aéreo? Lo que no podemos es no hacer nada, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos y que No. Putin se pasee por Europa No con digo sus eso, aviones? pero ser conscientes de que seguramente escalaría en una guerra. No. Si se derriba un avión Tengo mis ruso... serias dudas de que no. Una guerra que no sería sobre territorio estadounidense, eso seguro. Y es fácil que Trump diga bueno, que lo derriben, claro, sí. No sé, sería en Polonia, sería en los países bálticos, seguramente sería esas son las 2 opciones. Una guerra, si escalara una guerra, España automáticamente entra en guerra. A mí me gustaría también que se hablase de la violación constante de nuestro espacio, no solo aéreo, sino terrestre y marítimo, que hace Marruecos, por ejemplo. Constante. Sí, me pero- encantaría que Ceuta y Melilla estuviesen dentro del paraguas de la OTAN. No lo están. Estoy de acuerdo. Y Deberían estarlo, sí. Creo que debería ser nuestra principal preocupación como país, nuestro gobierno y nuestro rey, que vayan a Nueva York a decir eso y que se sienten con Trump y defiendan eso ante la OTAN y ante quien haga falta. Y no este afán, porque ya lo hemos visto con Ucrania, sabes cómo empieza pero no cómo acaba. Ucrania fue un poco así. La OTAN, Estados Unidos, azuzó, y no Trump, azuzó a Zelensky atrévete con Rusia, no te preocupes que estamos detrás. Cuando se atrevió con Rusia, ¿qué pasó? No había nadie detrás. Llevamos 3 años de una guerra insostenible, porque no quedan ucranianos en edad militar, cada vez menos. Una guerra que o se para en la mesa de negociación o hay que ir a la guerra. O tiene que ir Europa con hombres a esa guerra. No necesariamente. O sea, Pues entonces ganará Rusia, arrasará Rusia a Ucrania si no hay hombres. yo intuyo que aquí lo que juegan son los tiempos. Es decir, ¿por qué Putin no ha querido sentarse en una mesa? Pues porque estamos en septiembre. Septiembre es Por el frío, esa época donde ya empiezan las lluvias más o menos copiosas, pero todavía no es todo una especie de barrizal asqueroso. Ya cuando lleguemos a mediados finales de octubre ya empieza a ser todo un barrizal asqueroso, porque las peleas se hacen en el campo, no se hacen en una carretera. Con lo cual, para entonces Putin ya se sentará a una mesa. Pero mientras tanto, ¿qué está haciendo? Pues tratar de tocar las narices, ver si la OTAN está dispuesta a responderle en caso de que el ataque, reacciona también intentando mostrar firmeza ante su propio pueblo, entre otras cosas porque Ucrania le ha hecho una contraofensiva cuando él no se lo esperaba y le ha quitado 170 kilómetros cuadrados de territorio. Es decir, aquí jugamos a la guerra de la imagen interna de Putin. ¿Va Putin a entrar en guerra si le derriban un avión sobre Polonia? Ni de coña. No sé, si Putin quisiera declarar una guerra a la OTAN, lo podría hacer mañana. Bastaría con bombardear Varsovia. Envía un avión y ala, pum, lanza 3 bombas a Varsovia. Y entonces no queda de Moscú ni las raspas. Porque la OTAN tendría que entrar en guerra. Y la OTAN tiene una capacidad militar infinitamente mayor que la de Rusia. Rusia, tiene razón Trump en lo que ha dicho, es un tigre de papel. Es un ejército que efectivamente en una guerra de desgaste ha ganado a Ucrania, vamos, la gana sí o sí, porque Putin tiene material para la picadora de carne hasta aburrirse. Ucrania no, Ucrania se está quedando sin hombres.
Pero en una guerra donde ya entre el ejército de la OTAN, la tecnología de la OTAN, vamos, Rusia cae en 3 minutos. El ejército ruso tenía que haber ocupado Kiev en 3 semanas. Tiene razón Trump. Y todos esperábamos que lo hiciera al principio de la guerra. Y nos encontramos con que el ejército ruso está compuesto por una manga de mangantes que lo que tienen es material defectuoso, porque seguro que han robado todos la mitad de las componentes del tanque. ¿Y qué tiene el ejército ruso? Que el ejército ucraniano le ha podido parar durante 3 años. O sea, es que es ridículo. Entonces, ¿usted cree que Putin no se atreve a una guerra con la OTAN? No, no se atreve a una guerra con ¿Y la usted cree que en caso de atreverse, China nunca respaldaría a Rusia? En caso de atreverse, ¿China no respaldaría a Rusia? Sería una derivada, pero tampoco China puede con la OTAN. Yo prefiero que no haya una guerra mundial. Sí, Yo también lo preferimos. prefiero, y por eso, si a mí me preguntan, ¿debería la OTAN intervenir en Ucrania directamente, motu propio, para defender a los ucranianos contra Putin? Digo, no. Y además lo digo con los argumentos que usted dice. Yo quiero que me defiendan a mí en Ceuta y Melilla. A mí, Ucrania no forma parte de la OTAN, por tanto, mi tratado no me obliga a entrar en guerra para defender a Ucrania. Así que no, ayudaré a Ucrania, le mandaré armas, lo que usted quiera, pero yo no voy a entrar en guerra, a mandar mis soldados allí a morir en Ucrania, porque Ucrania no forma parte de la OTAN y por tanto el tratado no me obliga. Ahora, si Putin ataca Polonia, entonces evidentemente, por supuesto que el tratado me obliga, y de igual manera que si Putin atacara Almería, pues la OTAN debería defenderme, yo tengo que defender a Polonia si Putin ataca a Varsovia. ¿Es así? ¿Está firmado? ¿No? ¿Está firmado? ¿Es así? Claro, pues entonces ese es el asunto, dice usted. Es que lo de derribar un avión ruso en territorio polaco, pues entonces Putin podría declararnos la guerra. Hombre, y sin derribar el avión ruso en territorio polaco, nos podría declarar la guerra mañana, Bueno, pero no sí, nos la Primera declara. Guerra Mundial podría haber empezado sin el asesinato de Francisco Fernando, porque estaban las cosas como estaban. Pero vino bien el asesinato de Francisco Fernando. Hay un detonante. Yo de esto hablo bastante con un amigo mío militar y bastante de inteligencia, bastante enterado. Y él me dice que estas provocaciones de rusas, porque son provocaciones, las ha habido siempre. Lo que pasa es que ahora es cierto que nos enteramos en tiempo y forma de todas estas incursiones. Durante la Guerra Fría las había y constantemente. Lo que pasa es que pues, había un apagón informativo total. Me dice que estamos en una guerra híbrida ya desde hace mucho tiempo. Yo personalmente, a mí me asusta que pueda estar 12 minutos unos cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia y estén 12 minutos hasta que se van. Porque al fin y al cabo los rusos están testando nuestra capacidad de reacción. Y es nuestra capacidad de reacción de todos. O sea, entonces, a mí me horroriza que la reacción sea tirar abajo ese caza. Me horroriza, pero me horroriza que no se haga nada. Porque Putin es un provocador nato, cuenta muchísimo el factor personal de los... Y Putin lo tiene muy, muy acusado, ¿eh? O sea, Putin, como Trump, son dos líderes que tienen un factor personal, como lo tuvo Napoleón, tenían factores personales y personalidades muy, muy acusadas, que tenían muchísimo que ver con su actuación política, ¿no? Muy entonces, significativa la conversación esa que captaron los micrófonos entre Xi Jinping y Putin, hablando de cómo prolongar la vida. Ojalá se pudiera vivir eternamente, todo esto. Madre mía, este es capaz de embalsamarse a sí total. mismo. Sí. Entonces, yo creo que a mí, no sé qué me preocupa más, si que estén 12 minutos volando cazas rusos en espacio de la OTAN sin que se haga nada, o que no se haga nada. Entonces, las dos cosas me preocupan, pero creo que a Putin en estos aspectos necesita recibir un mensaje de no. No sé si el mensaje adecuado es tirarle abajo
un caza. No sé si ese es el mensaje adecuado, pero hay que mandarle un mensaje. No se puede permitir. Y Polonia es el que sufre. De hecho, Polonia y todos estos países bálticos son países que tienen muy interiorizado que se tienen que defender, y lo tienen muy interiorizado tanto que educan a sus hijos de una manera que, por desgracia, no educamos aquí a los nuestros. Les educan diciendo, tenemos el enemigo aquí, ¿ves esa valla? Y los de ahí quieren entrar aquí, y les educan desde pequeños en la defensa, les educan de tal manera que aquí tendríamos a 20.000 progres diciendo ¡qué horror! No les eduques en la guerra. No, señor, yo no educo a mis hijos en la guerra, les educo en que si quieren seguir siendo libres, le tienen que educarse en saber defenderse, ¿no? Entonces yo creo que no gustándome nada, pero es que lo primero que no me gusta es que entren los drones cada 2x3 y entren los cazas cada 2x3 en nuestro espacio aéreo. ¿Y qué es lo que pasa? Que antes, con el apagón informativo, el no saberlo nos protegía, pero ahora el saberlo, la provocación se hace triplemente peligrosa. Entonces creo que sí hay que dar una respuesta. Fundamentalmente porque si un avión ruso entra en territorio polaco, ¿cómo sabemos qué carga lleva? ¿Cómo sabemos hasta dónde va? ¿Cómo sabemos qué va a soltar dónde? Es una amenaza. ¿Qué fotos hace? Y luego me consta... Bueno, fotos... Eso sería reconocimiento, sí, también. Y luego me consta que, y esto lo sé porque por expertos también militares y por expertos en geoestrategia, me consta que los cazas rusos se les va mucho la olla. Esto me consta, de verdad os lo digo, ¿eh? Esto yo he estado en conferencias y en esto a puerta cerrada donde esto se comenta, y luego he oído la noticia de cómo estos cazas entran y entonces me ha cuadrado bastante la información. Entonces creo que Rusia sí necesita oír un no. Y en estos momentos lo necesitamos llega todos, el que se oiga. momento de los oyentes. Y además hoy teníamos la gran final gastronómica, pero me resisto. Y es un día súper importante, de verdad, gracias por estar hoy en la final. Yo aquí, para poder votar en directo. Y sobre todo que Carmen ha traído platos regionales para que los podamos degustar. ¿Se imagina usted? Qué bueno. Sí, he traído un cocido pero maragato que he hecho esta mañana. No me resisto, ya saben ustedes lo que dicen en todas la tontería esta del periodismo noticia, no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro, ¿no? Bueno, pues hoy les traigo una de estas noticias para terminar, un titular del País. Ayer, un estudio sugiere que los móviles están rompiendo el vínculo entre las fases de la luna y la menstruación. ¿Y por qué esto es noticia? ¿Por qué se lo traigo a ustedes? Porque es la primera vez que alguien hace un estudio raro y le echa la culpa a los móviles y no a Trump. Esto es la monda. Los móviles promocionados por Trump han roto el vínculo entre la menstruación y la luna. Oye, que si son de los que vienen de China, ahí Xi Jinping ha tenido algo que ver también, ¿eh? Sí. Doña Carmen Carbonell, ¿quién ha ganado la gran final gastronómica? Decimos el resultado mañana, porque sabe que las encuestas duran 24 horas, pero... Parece que hay poca posibilidad de remonte. Sí, la verdad que sí. En esta gran final del torneo gastronómico se la estaban jugando Galicia, Asturias y Castilla y León. La pregunta ¿A quién era, habrían votado ustedes? Bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿qué región española tiene la mejor gastronomía? Es que soy tan español que me gusta toda la comida de todas partes de España, pero como hay que mojarse, hemos venido a jugar Asturias. ¿Doña Carmen? Vale, yo voté, para mí... la final es completamente justa, son los tres grandes, pero yo voté a Castilla y León y me quedo votándolos. Sí. Pues don Luis, Creo que ni uno ni otro. la audiencia ha decidido con sus votos que Castilla y León, con el 46% 46%. de los Qué justicia, votos, sí. se lleve de momento el premio. Le sigue Galicia,
Asturias queda en tercera posición, Galicia con un 30% de los apoyos, recoge 24% de los apoyos Asturias. Les estoy diciendo los resultados de Twitter, de la red favorita de don Luis del Pino. Y voy con los comentarios, que como yo soberanamente elijo qué se lee en este fragmento, pues he votado por seleccionar gente que está de mi equipo. Esas personas que dicen, como por ejemplo Espontáneo, que dice algo así como que con encuestas de este tipo se enfrenta a los oyentes y se pierde audiencia. Polarización. Mire los votos emitidos, don Luis, que es que al final esto es lo que se suele decir de, pues es que escupe para arriba y le cae en el ojo. Pues, el fango, Tal cual, la máquina de fango. J. Ruiz J. dice, ¿qué rincón de España hace malos platos? ¿Qué dedo me cortaré que no me duela? Es que don Luis, usted también, en fin, dice que es imposible, que se queda con todas. Marite Rodríguez dice que a este paso va a ser mejor preguntarle a Grok. ¿Y qué he hecho? Pues seguir el consejo de esta tuitera. Concretamente, me ha contestado Grok cuando le he hecho la pregunta de qué región de España tiene la mejor gastronomía. Me ha dicho que determinar qué región española tiene la mejor gastronomía es subjetivo, ya que depende de los gustos personales. Pero eso sí, varias regiones destacan por su riqueza culinaria y prestigio internacional. Buah, qué respuesta más diplomática. Pues mire, no. Es que así es, Grok. Si buscas innovación y prestigio internacional, el País Vasco suele llevarse la corona por su densidad de estrellas Michelin y su cultura culinaria sofisticada. Si prefieres la calidad del producto y la sencillez, Galicia es imbatible. Para una experiencia mediterránea fresca y variada, Cataluña y Andalucía son excelentes opciones. La mejor dependerá de sus preferencias, si valoramos más la alta cocina, la tradición, el producto o la accesibilidad. O sea que bastante políticamente correcto, Grok. Grok hay que hacerlo no por me pueblos. convence. Por pueblos. En España es tan rica la gastronomía que Sí. no vale por provincias ni por comunidades autónomas. Tal cual, está la cosa complicada. Más comentarios. Don Luis Vino de Garrafón dice, madre mía, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Es que esto es una pregunta que ponemos encima de la mesa muy complicada. Si Manare sigue en su cruzada. Dice, se come bien en cualquier sitio de España y más cuando vienes de Inglaterra, donde lo único que hacen bien es el fish and chip. Claro, es que Casi cualquiera. Pobre, es un damnificado. este es un desesperado de la vida. Claro. Tal cual. Y un último elogio, si les parece, lo encuentro en las publicaciones de YouTube. Es un elogio que manda Marta PZ6CO, que dice que por la calidad de nuestros productos y el hermeno en nuestras elaboraciones tenemos de todo. Viva España. Bueno, todas las regiones españolas son la monda desde el punto de vista gastronómico, en todas se come extraordinariamente, incluso en Canarias, la gran desconocida. En fin, prueben ustedes la cocina canaria tradicional, que es una maravilla. Cataluña, pues es una región que fue eliminada en las clasificatorias, que tiene una cocina tradicional casera brutal, Muy pero que rica. es muy desconocida porque se la ha comido todo lo que es la nueva cocina, El los kebab. restaurantes de no sé qué, también el kebab, pero es curioso porque la Y el cocina cuscús. casera catalana es la monda, riquísima, y sin embargo pues, nadie la conoce, y yo creo que hasta es difícil en Cataluña encontrar dónde comerla realmente. Pues yo viví en Cataluña 3 años y aprendí a hacer bastantes a lo mejor lo estoy exagerando, pero cosas catalanas y es muy ricas, mucha verdura, mucho tal, muy rico. Sí, Bueno, gracias, de doña nada. Carmen. A usted. Gracias, doña Carmen. Gracias, don Antonio. Muchas gracias. Gracias a los oyentes que han mandado su opinión. Y ponemos punto final a la tertulia con Paco Linares, que hoy nos quiere decir qué pasaría si Sánchez fuera un presidente digno de España. Buenos días, don Paco. Evidentemente, Sánchez es un presidente tan legal como indigno. Un abrazo, don Luis del Pino. Gracias. Sánchez y su corte no representan a España. Representan a una nación de naciones que no existe. Si Sánchez fuera un presidente de verdad, como Dios manda, hubiera respetado sus promesas electorales. Entre otras cosas, nunca habría pactado ni con Podemos, ni con Junts, ni con Bildu, ni con el resto de los independentistas que desean separarse de España. Ellos se inventan mentiras y logran que en sus regiones odien a la nación que es de todos, incluso de ellos. Ahora, en vez de estar apostando por los terroristas de Hamás en Gaza, debería estar reduciendo cargos estúpidos
para engañabobos. Y además ordenaría pues limpiar las malezas para evitar otras danas y así minimizar los incendios. ¿Cómo? Pues muy fácil, propiciando la transhumancia, es decir, que el ganado paste donde pueda y quiera. Así estaremos todos más felices, empezando por los agricultores y ganaderos, dejando las tierras libres de inútiles arbustos, hojas, matorrales. También hay que despejar los cauces de los ríos, hacer cortafuegos. Y así también eliminaríamos el combustible para el fuego del verano, porque ahora es el momento, no después, ahora. Eso ya sé que es pedirle peras al olmo. Otra medida, terminar con las promesas incumplidas. ¿Cómo? Pues cumpliéndolas. Construyendo casas de protección oficial, creando energía limpia, como es, por ejemplo, la energía nuclear. Seguro que si alguien piensa con sentido común, o sea, en lo mejor para la mayoría, se podrían asegurar muchas cosas, entre otras algo que peligra, las pensiones. Bien, ustedes pueden añadir miles de ideas más. Esas ideas, esas ocurrencias que tenemos los políticamente incorrectos. Menos Franco, menos Gaza y más España. Otro día hablaremos de la inmigración. Lo peor de Sánchez está por llegar. Mañana más y mejor. Punto final.